que de las que podemos tener son válvulas de seguridad, que esas meramente no van a hacer algún control sobre alguna variable. Su única función va a ser mantener en condiciones seguras al proceso. Tanto al proceso como a los usuarios. Después habíamos comentado que también vamos a tener válvulas on-off. Generalmente esas válvulas on-off las podemos tener que sean válvulas tipo solenoide. Esas válvulas tipo solenoide pues prácticamente solamente van a permitir pasar o no el flujo. Ahora sí van a ser válvulas todo o nada, no van a tener la parte regulatoria. Después, que ya va asociado con la parte del webinar que vieron de Emerson, hoy es jueves, el martes creo que fue, el que es de las válvulas de bloqueo, que esas válvulas de bloqueo solamente nos van a permitir que el flujo esté circulando o van a hacer que ese flujo no circule por ciertas áreas. Esas válvulas de bloqueo en algunas ocasiones ustedes las pueden tener también que sean manuales, como el caso de la que habíamos visto aquí, la válvula del sistema contra incendios, o esa válvula de bloqueo también puede ser puede estar automatizada para que solamente esté en la posición abierta o cerrada. Y después teníamos ya lo que son las válvulas de control, que esas válvulas de control estaríamos hablando que son ya válvulas que son válvulas regulatorias o válvulas modulantes, y que dentro de estas pudiéramos también tener lo que son las válvulas autoactuadas. Ok, entonces ya siguiendo con todo esto, nos habíamos quedado, creo que en esta figura, por lo que nos comenta su compañera, en donde ahí lo que podemos ver, si se dan cuenta, son las válvulas. Estas son válvulas esféricas, que estas válvulas esféricas, precisamente dentro de esta instalación, nos van a estar permitiendo o van a estar haciendo la función de una válvula de bloqueo. Es decir, solamente van a estar abiertas o cerradas. Si yo solamente quiero que el flujo circule por esta tubería, pues prácticamente la HB3864, que es esta que tenemos aquí, esa válvula va a estar cerrada. Ya si nosotros quisiéramos que el flujo se desviara por esta tubería, vamos a necesitar que esta válvula esté cerrada y esta válvula esté abierta. Lo que habíamos comentado de que en muchas válvulas que son manuales, y ya cuando estas válvulas manuales son de un diámetro grande o un diámetro considerable, se van a encontrar ustedes lo que son volantes. Estos volantes me van a permitir que una sola persona pueda abrir o cerrar estas válvulas. Estos volantes, ya más adelante hay una foto en que se ve lo que son unos engranes cónicos que tiene, porque por ejemplo aquí yo puedo dar más de una vuelta y en este caso yo requiero que la válvula, para que esté cerrada, solamente tengamos un cuarto de vuelta. Entonces, al tener un cuarto de vuelta, si recuerdan, son válvulas que tienen un movimiento rotatorio. Ya después tenemos ahora una válvula igual de este tipo, una válvula esférica, pero ahí ya están desmontadas. En momentos van a dar algún mantenimiento en el sistema. Si se dan cuenta, al momento de ser válvulas y tuberías cero al carbón, pues internamente la tubería, tanto con las válvulas, incluso el obturador que se alcanza a ver aquí, que es el obturador de esta válvula esférica, aunque es de acero inoxidable, pues ya toda la suciedad que tiene aquí también ahora sí se le ha incrustado. Entonces esta ya sería o mejor dicho, una válvula esférica y en un proceso de mantenimiento en donde se alcanza a ver lo que es el obturador rotatorio. Esta válvula, a diferencia de las dos que tenemos arriba, ya son válvulas que tienen un actuador. Estaríamos hablando que ya son válvulas
automatizadas. Entonces, en esta parte son válvulas que tenemos que son válvulas esféricas. Si se acuerdan, la diferencia de la esférica que habíamos visto en la primera diapositiva, esa válvula esférica se acoplaba a la tubería mediante soldadura, y esta que tenemos aquí va a ser una unión mediante bridas. Va a ser una válvula bridada. Ahora, las válvulas que tenemos aquí, estas válvulas son válvulas autoactuadas. Una característica, si se acuerdan, que habíamos visto que al momento de que nosotros hacemos el cálculo del CB por cualquiera de los métodos que vimos, y ya observamos o le dimos una revisada a la norma ISA, habíamos comentado que al momento de que vamos a instalar estas válvulas, luego en algunas ocasiones es necesario hacer una reducción de la tubería. Si se da cuenta, en donde inician los codos, en donde se encuentra esta válvula, también tenemos la parte de lo que es una tubería con un diámetro mayor. Entonces aquí, al momento de que ya tenemos esta reducción de tubería, eh, tendríamos ahora el caso de, al aplicar la norma ISA, calcular o determinar el factor de tubería, el que me va a estar considerando el diámetro de la válvula respecto al diámetro de la tubería en donde yo voy a tener que poner la reducción. Un punto que aquí también habría que considerar, por ejemplo, a diferencia de lo que me manejaba la norma ISA, en la norma ISA, si se acuerdan, solamente teníamos la opción de tener lo que son la reducción y la expansión. En este caso, como también tenemos dos codos a la entrada y a la salida, habría que considerar la caída de presión o las pérdidas que vamos a tener al momento de hacer este cambio de dirección. Entonces, esta válvula que tenemos aquí, si se dan cuenta, es una válvula actuada para la variable de presión, la PCV. Recuerden que cuando las válvulas de control tienen la C intermedia entre la P y entre la variable de la literal de proceso y lo que es la V de la válvula, si yo tengo intermedio la C, me está indicando que es una válvula actuada. Y en este caso, esta válvula actuada es una válvula actuada de presión. Si se dan cuenta, estamos tomando la presión de este punto de la tubería. Tengo mi toma de presión, la válvula de bloqueo, y ya esto va al diafragma o al actuador que tiene mi válvula actuada. Si se acuerdan, como característica teníamos que estas válvulas no van a recibir la señal de un cuarto de control, sino prácticamente el control lo van a hacer así de forma local. Tenemos también otra válvula en este caso. Fíjense, por ejemplo, a diferencia de la válvula inferior, esta nueva que tenemos aquí, esta va a ser una válvula de control autoactuada de flujo o una válvula de control de flujo autoactuada. En esta, si se dan cuenta, a diferencia de la anterior, la válvula está también en posición horizontal, pero ahora el codo, al momento de que una vez se sale de este codo, se tiene ya lo que es la reducción y la expansión posterior. En este caso, si ustedes se dan cuenta, estas dos reducciones que tenemos aquí son reducciones concéntricas. Estas reducciones concéntricas son las más favorables al momento de hacer la reducción de alguna tubería a otro diámetro en cuanto a caídas de presión. Cuando ya ustedes utilizan reducciones excéntricas, ahí mi caída de presión es ligeramente mayor. Entonces aquí ya tenemos lo que es esta válvula de autoactuada de flujo. ¿Sí? Esta es otra válvula que también va a ser una válvula actuada.
Sí, ya nada más, en este caso tenemos lo que es el acercamiento y si se dan cuenta, a diferencia de la válvula anterior, lo único que cambia esta válvula autoactuada de flujo respecto a la anterior simplemente es la posición del actuador. ¿Sí? En este caso, el actuador, al momento de que este actuador está perpendicular a este eje que tenemos aquí, pues prácticamente el actuador va a mover de forma directa al obturador. En el caso contrario que tenemos aquí en la figura de la esquina, debemos de tener un sistema de transmisión mediante engranes cónicos para que el movimiento que yo tengo en esta dirección lo pueda cambiar a un movimiento lineal. Les comentaba en clases o en sesiones pasadas que parte de lo que ustedes van a ver el próximo semestre en esta materia se llama mecanismos. En mecanismos van a ver parte de engranes y alguna cuestión de transmisiones de potencia, etcétera, etcétera. Entonces ya entrarían a ver algunos mecanismos en específicos, no nada más aplicados para válvula, sino esa parte de mecanismos va aplicado a toda la parte que ustedes van a ver en cuanto a transmisión de movimiento mecánico. Entonces ya tenemos estas tres válvulas que son autoactuadas. Y de este lado ya tenemos igual otra válvula autoactuada de presión. Igual tomamos la presión de la tubería para que esta válvula esté haciendo su regulación. Aquí en esta figura o en esta foto que salió de esta válvula autoactuada, ustedes pueden observar en la parte de atrás que es una SDB. Esta, cuando tengan así como es GOP, que es válvula operada por gas, cuando ustedes se encuentren SDBs, y es mucho en la industria de los hidrocarburos, esta es una válvula de corte. Esta válvula de corte igual solamente va a tener dos visiones, o va a estar completamente abierta o va a estar cerrada. Y esta sí necesita que su señal venga de un PLC. Generalmente tener una válvula de corte, esas van a venir de un PLC que tiene que ver con la parte de paros de emergencia. Entonces, esta es otra válvula que tenemos aquí. Y en la parte de abajo, esta válvula que tenemos acá, esta ahora es una válvula de regulación. Esta es una válvula de regulación de nivel. Si ustedes se dan cuenta, esta tubería viene de este tubo más grande y de esta parte de aquí está conectado a este mismo tubo. Vean la válvula amarilla que tenemos en la parte posterior de esta mirilla y transmisor de nivel. Sí. Aquí también tenemos unos interruptores de nivel. Entonces, estos dos instrumentos nos sirven para hacer el control de nivel dentro de este, que prácticamente esta válvula, su función va a ser ir drenando los condensados que se van colectando en esta parte de aquí. Entonces, vean, ya tenemos la válvula, conexión como es, bridada. Tenemos también lo que es el bypass de esta válvula. ¿Sí? Aquí en esta zona se alcanza a ver un poco la válvula así igual en el color amarillo, que me estaría indicando que esta es mi otra válvula de, ahora sí va a ser mi válvula en derivación y estas dos válvulas van a tener el nombre de válvulas de bloqueo. Entonces, si este está operando, el flujo va a pasar por esta zona, el flujo de líquido cuando yo quiero estar regulando el nivel. Por ejemplo, en este caso tenemos lo que habíamos comentado, de que al momento de que yo esté regulando con una válvula de control, lo que ustedes van a estar regulando, modulando, va a ser una variable que es flujo y en base a esa variable yo ya voy a tener mi variable controlada, que en este caso va a ser la de nivel. Entonces, mi variable manipulada en este caso es flujo y la variable controlada es la variable de nivel en este tanque. Entonces, estas dos válvulas ahora sí estaban en prueba para poner a operar el sistema. Por eso, en este momento, ustedes ven que estas dos válvulas están cerradas. Estaban en la parte que le llaman comisionamiento. Ok.
Entonces ya aquí tenemos tanto válvulas autoactuadas como válvulas de control. En este otro punto, ¿qué tipo de válvula ven en la foto que tenemos aquí, jóvenes? Los escucho. Una válvula esférica. Ok, válvulas de Brandon. Ok, ¿alguien más? Puede ser como la Go que habíamos visto en la clase pasada. ¿Cuál sería, Daniel? La La, GOP. la válvula operada por gas. Ajá, pero ¿cuál? Allá hay dos válvulas o parte de dos válvulas. Ah, la verde. La verde. Ok, la verde en este caso, Daniel, no va a ser una válvula operada por gas porque no tiene aquí su actuador. ¿Se acuerda? La que vimos, estaba la válvula y en la parte superior tenía el actuador. Que ese actuador, si se acuerdan, era un actuador en color azul como el que vemos aquí. Aquí solamente estamos viendo que por esta zona, la que ya no se alcanza a ver en la fotografía o la que no salió en la fotografía, va a haber una válvula operada por gas, que este es su actuador que tenemos aquí, el que está en color azul. Sí. Pero la verde, ¿qué tipo de válvula será? Ok, válvula de corte, Tamara. No, no es ¿Será una válvula válvula de corte. antirretorno, profe? Ajá, sí, Juan, esa es una válvula antirretorno. Si se acuerdan, es parecida esta válvula a la que habíamos visto anteriormente. ¿Se acuerdan de esta que teníamos aquí? Esta que está en color amarillo, aquí en donde estoy poniendo el apuntador en la esquina donde se encuentra la válvula de control. Habíamos visto esto que parece como una T, esta es una válvula check, pero esta, vean, es una válvula check para una tubería alrededor como de 1,5 pulgadas, 2 pulgadas, cuando mucho. Y ahora la otra válvula check que tenemos acá, esta válvula check es para un diámetro de tubería mucho mayor, ¿sí? Entonces, esa válvula check que tenemos ahí, si alcanzaron a ver, ahorita que la tengamos ya en la diapositiva, tiene una dirección del flujo. Vean, aquí se ve en esta zona por donde está este pasador, se alcanza a ver la flecha que tiene, en donde el flujo en esta válvula solamente va a estar aquí en esta dirección. ¿Sí? Entonces, vean esta parte que tenemos aquí, este pasador que está aquí es el que va a estar deteniendo el obturador en esa válvula check. Imagínense que así como les estoy poniendo la mano, este pasador va a estar en esta zona de aquí y solamente la válvula o la compuerta como puerta oscilatoria que tiene cuando esté pasando el flujo va a estar en esta posición. El flujo va en esta dirección, así como lo está marcando la flecha. Y al momento de que se llegara a parar el proceso, ¿sí? Ya no voy a tener ahora sí una fuerza necesaria para que el flujo esté empujando ahora sí, lo que obstruye, lo que deja pasar el flujo en la válvula check y este va a regresar. Entonces, al momento de que regrese, así es que yo tuviera el flujo, prácticamente también el flujo me va a ayudar a que la compuerta que tiene o el obturador ya no abra. Entonces, esta que tenemos aquí, jóvenes, ya sería una válvula check, ¿sí? Ándele, más o menos así, Francisco.
como la puerta de los perros en las películas, la puertita pequeña. ¿Sí? Nada más que aquella puerta puede abrir tanto para que salga como para que entre. Este solamente lleva una dirección, ¿no? Ahora sí, si ya salió el perro a hacer lo que tenía que hacer, ya no puede regresar. Ok, entonces esto que tenemos aquí ya va a ser esa válvula check. Y en este caso, ahora miren, en la parte de abajo no son válvulas, pero sí cumplen una función. ¿Sí? ¿Estos elementos los conocen o los han visto alguna vez? Vienen con la tubería de gas, ¿no? Yo lo he visto en tuberías de gas. Ajá. Estos precisamente son reguladores de presión. ¿Sí? Aquí en esta tubería viene gas, puede venir gas LP o gas natural. Se tiene ya esta bifurcación en donde aquí ahora se le pone un regulador de presión. Este regulador de presión, ¿cuál va a ser su función? Bajar la presión que yo tengo en esta tubería para que la presión llegue a la presión que requieren los puntos de consumo. ¿Sí? Generalmente cuando ustedes tienen esos puntos de consumo, ¿qué puede ser ese punto de consumo? En el caso de una casa habitación estaríamos hablando que va a ser su calentador de agua, su estufa, ¿sí? Que es lo que principalmente tenemos así como cargas para el uso de gas en nuestras casas, ¿no? Entonces, esto de aquí es un regulador de presión. Entonces, este regulador de presión, independientemente del valor de presión que yo tenga aquí, siempre me va a estar entregando la misma presión aquí en la sala. Siguiente punto, independientemente del flujo que yo tenga aquí, siempre va a dejar pasar el flujo, ¿sí? Pero a la presión que llegue la va a reducir. Siguiente punto, si en este caso la alimentación que tenemos aquí llega a tener una presión mayor a la que puede soportar este elemento, si se dan cuenta en esta zona se le ve que tiene una salida lateral. Esta es una salida de una válvula de seguridad interna que tiene. Entonces, si yo llego a exceder la presión a la cual puede operar el elemento, ¿sí? Se va a abrir esta válvula de seguridad y en esta zona va a salir lo que es ya, si fuera gas natural, gas LP, perdón, gas natural, sale el gas natural y una vez que ya se libera la sobrepresión, se cierra la válvula que tiene aquí. Tiene internamente una válvula de seguridad. Ya como ahora sí la descarga de ese gas va a ser pequeña en comparación con todo el aire que tenemos alrededor, pues prácticamente no vamos a tener una mezcla que pueda poner en riesgo que pueda poner en riesgo esta zona que tenemos aquí. Lo único que a lo mejor pudiéramos identificar sería el olor característico, ya sea del gas natural o del gas LP. Sí, entonces este es una válvula, este es un regulador de presión. Entonces, aquí en este caso, les puse esta otra foto. No, Brando, no sería una válvula check. Acuérdese, la diferencia entre una válvula check, ¿sí? La diferencia entre una válvula check y una válvula de seguridad. Si lo queremos ver en lo que comparten en común, es que solamente van a dejar circular el flujo en una dirección. Pero ¿cuál va a ser la diferencia de una válvula check respecto a una válvula de seguridad? Para que una válvula de seguridad abra o libere el flujo, ¿qué es lo que qué es lo que debe de pasar esa válvula de seguridad? La presión debe de ser muy grande para que vence el resorte, se abra la salida y el flujo se libere.
libere yo la presión. En el caso de una válvula check, ¿sí?, solamente va a dejar pasar el flujo en una dirección, y si viene un flujo en dirección contraria, ahora sí, no lo va a dejar regresar para que no llegue a dañar a algún otro equipo que yo tenga dentro de la tubería o dentro del proceso. Entonces, una válvula check random o una válvula antirretorno solamente nos va a dejar pasar el flujo en una dirección, y una vez que esté operando mi proceso, la válvula check va a permitir pasar todo el flujo, ¿sí? En el caso de una válvula de seguridad, esa solamente cuando llego a exceder la presión a la cual fue ajustada, es en donde esa válvula va a abrir, ¿sí? Ok, ¿vienen prediseñados o uno los configura? En este caso, Tamara, estos reguladores de presión ya vienen, llamémosle así, ya de línea eh, ya vienen configurados, por así llamarlos, o ya están diseñados para ciertos valores. Por ejemplo, estos cuates de Emerson tienen la marca Fisher. En algunos casos, si ustedes, puede ser que algunos de ustedes, si viven en departamentos, puede ser que en el edificio tengan reguladores de presión de estos Fisher, que lo dudo, ¿sí? A este de aquí, este regulador, usted lo va a seleccionar, Tamara, en función de la presión de la línea y las presiones que requiere a la salida. Por ejemplo, puede ser que este regulador le diga, mira, este regulador de presión puede trabajar con una presión de entrada, por ejemplo, desde 5 PSI hasta 21 PSI o hasta 28 PSI, y a la salida te va a dar una presión en pulgadas o en centímetros columna de agua, ¿sí? Entonces, esto es lo que va a hacer este elemento, ¿sí? Yo ya no le voy a mover nada. Ahora sí, ese ya está diseñado para trabajar bajo ciertas condiciones, ¿sí? Hay otros que sí se pueden regular, o sí se pueden ajustar, mejor dicho, de acuerdo al valor que usted requiera, ¿sí? Ok, entonces, que yo les puse aquí es porque viene una aplicación. El equipo que se ve en la parte de atrás es una caldera, ¿sí? Pero esta caldera no se va a ocupar, se va a ocupar para que me genere cierta cantidad de vapor y también agua caliente para unos servicios. Entonces, vean, aquí en esta parte, ¿sí?, va a venir lo que es el gas a una determinada presión. Una vez que ya salgo de este regulador, aquí tengo este manómetro que va a tener la parte de la presión que yo ya tengo después de regular. Y este es el que tenemos ahí. En esta foto aquí, ahora sí que le dejé la parte del codo y de esta tubería para que se vea que es este elemento. Otro punto, cómo podemos identificar que es este elemento. Vean la parte de atrás, el color verde que tenemos. Entonces, independientemente de la presión que yo vaya a tener aquí, vean, este regulador me está dejando salir el gas a una presión. Vean, este manómetro está en onzas por pulgada cuadrada, o lo que es equivalente a centímetros columna de agua. Entonces, la presión con la cual van a estar operando los quemadores de esta caldera es una presión alrededor de 25 centímetros columna de agua. Entonces, esa es la presión a la cual va a estar regulando este elemento. Esta parte, Gabriel, de los reguladores de torreta, ¿recuerda de qué marca son? Ok, jóvenes. ¿Dudas, preguntas? Así. Los escucho. Sí, profe. Ajá, Bueno, dígame, Juan. es que, por ejemplo, cuando hacía la práctica 3, me di cuenta que lo que tenía en la cisterna era una válvula de pie o pinchancha, que es Ajá. un tipo de válvula antirretorno como la válvula check.
Entonces, en la Es simbología una se usa la válvula check, misma ajá. símbolo, se usaría el mismo simbología. Sí, mire, en ese aspecto, la las normas ISA no tienen una simbología para ese tipo de válvulas, porque si se dio cuenta, Juan, esa válvula también tiene como una pared como un tipo filtro también incluido, si lo observó. Ajá, Entonces, ese ahora sí cumple dos funciones, que que la tubería de succión no se vacíe, ¿sí? Y también que no le vayan a entrar sólidos de gran tamaño a la bomba. Entonces, la norma ISA no tiene algo para identificar ese tipo de válvulas. Entonces, a lo mejor lo que usted pudiera hacer como simbología, y que eso sí se vale, ponerle el símbolo de la válvula check y un símbolo de un filtro. Y ya eso, por ejemplo, usted poner dentro de ¿se acuerda que el primer DTI tenemos un DTI de simbología? Dentro de ese DTI de simbología puede poner que cuando esos dos estén muy próximos, se va a referir a una pichancha o a una válvula de pie. No recuerdo, ahora sí, no recuerdo si las guías de Pemex que les pasé, hay una guía de Pemex de instrumentación que es equivalente a la 5.1, pero les pasé otra guía de Pemex que es con simbología de equipos. Pudiera ser, ahora sí que no lo recuerdo, que en esa norma o en esa guía de Pemex de simbología de equipos, Juan, pudiera venir una válvula, el símbolo de esta válvula de pie o pichancha, como le llaman. Pero usted pudiera de esa forma, si es que no tuviéramos símbolo adecuado para ese tipo de válvula, pudiera usted hacer uno y ponerlo ahí representativo. Incluso si se acuerdan, luego en algunas ocasiones se puede poner un símbolo que no hay, se le da una designación y y ya usted lo pone en su DTI de simbología. ¿Sí? Es- ok, Antonio, no sé si haya quedado claro cómo lo pudiera haber puesto dentro de su práctica. sí, profe, gracias. Ok, sí es puede ser, sí, como usted dice, como un círculo. A ver, esto que usted me comenta, revelo, un círculo con una casita. Ah, sí, yo encontré la válvula check y la válvula de pie. Y sí, bueno, a mí sí Ajá, me apareció en la simbología. La válvula check, como se basa usted en la función, ve que solamente se abre cuando la presión, bueno, es requerida. cuando Se hay abre flujo. cuando hay Ujú. flujo. Le digo que es como una casita, como representando que se va a abrir para el lugar donde tenemos el flujo. Y la válvula de Ok, pie, como ajá, usted lo dice, es como un filtro. Entonces abajo tiene un cubito y es ujú, como una válvula a la mitad, es como una simbología de una válvula como a la mitad, ahorita le digo como cuál, permítanme encontrarla. ok, Es sí. Y una válvula de retención, pero abajo ujú, un cuadrito, igual con la misma un línea que cuadro tiene, que es el filtro. ajá, pero con un cuadro que es el filtro. Esos son las dos Ujú. simbologías que encontré. Ok, en dónde las encontró, Revelo? Hay un programa que en mi práctica se lo agregué con el link, el cual Ujú, se llama Lucid Chart, y ujú, ese programa tiene la simbología de todas las válvulas que ustedes necesiten para sus diagramas de TI. Incluso también nos ayuda a hacer ujú. bombas, tiene bombas, tuberías, equipo, nos ayuda a agregar ecuaciones. Bueno, tiene muchas cosas, incluso Ajá, diagramas, pero ahí vienen la mayoría ok, de las válvulas. muy bien.
Miren, al momento respecto a esto, también para que lo consideren al momento de que ustedes vayan a ser usuarios de ese tipo de programas, Revelo, y también para todos. Dentro de lo que estamos hablando de los diagramas de tubería e instrumentación, así como tal como los llevamos, ahí yo pudiera no tener ese símbolo, pero si se acuerdan, no sé, cuando ustedes llevaron, por ejemplo, para los que hayan llevado hidráulica, para los que hayan llevado neumática, luego hacían también ustedes sus diagramas. Y hay otras áreas, cuando hacen también sus diagramas hidráulicos y hacen sus isométricos de tubería, hay simbología. Por ejemplo, hay simbología especial para tuberías de gas natural y gas LP, así como estas que son para uso comercial o uso residencial. Y hay también simbología para la parte de circuitos hidráulicos. Entiéndanse aquí circuitos hidráulicos, no hidráulicos potencia, sino hidráulicos, lo tomaríamos como los circuitos, como en el caso de su práctica, que ustedes hicieron el DTI de subir el agua de la cisterna al tinaco. Y si yo ya quisiera hacer un isométrico de esa tubería, hay algunos, que son que ya son siglos para ese tipo de uso. Incluso si han visto, hay algunos manuales que dicen manuales de hidráulica, pero hidráulica se refieren a instalaciones de agua potable. Ahí ustedes van a tener también una simbología específica y ahí les apuesto que sí van a encontrar la simbología de la válvula Check. Por ejemplo, que nos dice Revelo debe de ser, quiero suponer, ahora sí que no conozco el programa, pero debe de ser un programa que incluye toda la simbología que puede haber en cuanto a válvulas y ya ustedes la seleccionan de acuerdo al diagrama que van a hacer para alguna aplicación en específico. ¿Ese programa Revelo es libre o es de que hay que hackearlo? Es libre, incluso es online y hay Okay. una cuenta que es les permite hacer una cuenta libre que les traen menos válvulas, un poco menos de todas las que ya tienen, igual menos simbología. Y creo que aquí viene el precio de algunas, si ustedes quieren comprar una cuenta, incluso pueden comprar cuentas en equipo, cuentas para empresa, pero todo ya se maneja en línea para que no tenga requerimientos. Ok, muy bien. Entonces, si no, ahora sí, para los que no lo conozcan, por ahí les pongo el link o lo que me dejó Revelo en la práctica para que también lo exploren. Ok. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí, jóvenes? Vean, por lo menos ya su compañero mínimo ya conoció la pichancha que está en su casa o la válvula de pie. Ok, entonces si seguimos con todo esto, miren, ahora sí que son varias fotos que por aquí vamos a ver. Esto que está en este lado que tenemos aquí, en esta parte alcanzan a ustedes lo que es su válvula y su actuador. Esta válvula que tenemos aquí, esta es una válvula esférica, ¿sí? El actuador, si no mal recuerdo, tenía un actuador hidráulico. Y esto que tenemos aquí, esto forma parte de lo que es un paro de emergencia. Pero este paro de emergencia para que se accione solamente se va a dar por el caso de una presión. En este caso es una presión alta, ¿sí? Entonces, para que esta válvula opere, necesita saber, ahora sí, le tiene que llegar la señal de un PLC o de un controlador. Y ese controlador, alguien le tiene que decir, ahora sí, qué valor de presión se tiene en la tubería, porque él va a tener configurado cuál es la presión alta en la cual se tiene que parar. Entonces, ustedes ven en esta parte de aquí, se alcanzan a ver 3 válvulas de bloqueo. Estas 3 válvulas de bloqueo son las que tenemos aquí.
Y ustedes se pueden dar cuenta que estas son las que tenemos acá por la marca que tenemos en rojo y la válvula que está al fondo, la válvula esférica. Entonces aquí tenemos 3 tomas de presión, cada una con su válvula de bloqueo, y si se dan cuenta sale el tubing que tenemos aquí, y ese tubing va a la parte de abajo en donde tenemos estos 3 transmisores de presión. ¿Sí? Estos transmisores de presión son los que pertenecen cada uno, por ejemplo, puede ser un PIT 104A, 104B y 104C. Si se acuerdan, dentro de los DTI también la norma 5.1 me decía que podía utilizar prefijos A, B y C. Entonces aquí es en donde ya se pueden utilizar. Entonces ¿por qué tengo 3 transmisores y no tengo un solo transmisor? Vamos a suponer que solamente tuviera un transmisor. Si yo tengo un transmisor y en algún momento ese transmisor se daña, ¿sí?, me va a mandar un valor de 0. ¿Sí? Entonces ahora mi sistema no va a saber qué hacer. ¿Sí? Siguiente punto, si yo solamente tuviera 2 transmisores, si de esos 2 transmisores uno me dice, hey, tienes un valor de presión alto, y el otro me dice, no, tienes un valor de 0, porque a lo mejor es el dañado. Tengo 2 señales, una que me está diciendo que el valor es alto y otra me está diciendo que no hay nada de presión. Entonces igual mi sistema no va a saber cómo responder. ¿Sí? Si hacerle caso al alto o ignorar y decir, no está pasando nada. Siguiente punto, ¿por qué debo de tener 3? Porque de estos 3 transmisores, por lo menos 2 me deben de confirmar un valor alto. Si fuera un paro por presión alta, o si fuera un paro por presión baja, 2 me deben de confirmar ese valor bajo, mínimo 2. ¿Sí? Si de eso solamente uno me dice que es alto o baja, el sistema lo ignora. Entonces, por eso es que tenemos 3 transmisores. Entonces, vamos a considerar que está operando mi proceso, es un paro de emergencia por presión alta. Al momento de que yo tengo esa presión alta, los 3 me van a confirmar, los 3 están operando bien, los 3 me dicen, hey, tenemos una presión alta. Llega la señal al controlador, el controlador ve que la presión de los PT 104 A, B y C me está dando un valor alto. Entonces él va a mandar una acción de cerrar la válvula. Pero ese cierre, jóvenes, no lo va a mandar de forma inmediata. ¿Por qué no? Si se acuerdan cuando vimos el video del golpe de Ariete, tengo una sobrepresión. Si se acuerdan, venía la sobrepresión, bajaba y empezaba a oscilar y a reducir su amplitud. Y en un determinado tiempo ya desaparecía esa sobrepresión. Entonces el controlador no lo hace de forma inmediata. ¿Por qué no lo hace de forma inmediata? Si es un transitorio como es el golpe de Ariete, le va a llevar un tiempo en lo que ese transitorio va a desaparecer. Entonces, generalmente, le dan, una vez que yo ya confirmé esos valores altos y que tengo que mandar el cierre de la válvula, una vez confirmado ese valor, mi sistema se espera de 20 a 40 segundos, dependiendo ahora sí de la planta y cómo se haya diseñado la planta y del estudio de golpes de Ariete que me hayan hecho de mi proceso. Y en función de esos de ese tiempo que les dé a ellos, es el tiempo que debo de esperar para mandar a cerrar esta válvula. Entonces, vean, ya aquí estamos hablando de una filosofía de operación de un paro de emergencia por presión alta. En primer lugar, necesito 3 transmisores. De esos 3 transmisores, mínimo 2 me deben de confirmar el valor alto. Si esos 2 me confirman el valor alto, ¿qué va a hacer mi controlador? Va a esperar un tiempo de 20 a 40 segundos, dependiendo del proceso, para mandar a hacer el cierre de esta válvula. Si fue un transitorio y yo mando a cerrar esta válvula, eso va a desencadenar una secuencia de ir cerrando otras válvulas y de ir parando ciertas máquinas.
y vamos a estar en problemas. ¿Sí? Entonces, esto que tenemos aquí es una válvula que se utiliza para un paro de emergencia por presiones altas. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí, jóvenes? Los escucho. Profe, yo tenía una duda con respecto. Es que bueno, estuve viendo lo de las válvulas y vi una que no había visto que se llama válvula de guillotina y Ajá. que había investigado y era para que se usaba más para cuando son sólidos. Ujú. Entonces, en ese caso se usa más para la industria alimenticia. Bueno, es que yo me lo imaginé, pero como no sé que por ahí pase, no sé, granos o fluidos más, ¿cómo se dice? Más viscosos. Ajá, pueden pasar, no, si está hecho para, para fluidos que llevan sólidos, estaríamos viendo, por ejemplo, a lo mejor que usted lleve una corriente de algún líquido, de algún gas, esa corriente lleva sólidos en suspensión, ¿sí? O que tengan, por ejemplo, tal vez también puros granos, como por ejemplo en la industria alimenticia. ¿Sí? Entonces ahí nada más esa que llaman así tipo guillotina, estaríamos hablando que va a ser algo más o menos similar a la válvula de compuerta. Sería algo parecido. Entonces, esa solamente está, ahora sí su diseño va en esa dirección. Ahora, lo que usted dice de la industria alimenticia, en la industria alimenticia va a haber una característica. Si se acuerdan, en la industria alimenticia yo no debo de dar este margen a que se me llegue a quedar alguna parte de flujo estancado, de fluido estancado, porque ese se empieza a degradar y se echa a perder. Entonces ahí para la industria alimenticia luego se ocupan otro tipo de válvulas que ya por ahí la próxima semana vamos a comentar cuáles son las que se utilizan en ese tipo de aplicaciones. ¿Sí? Sí, profe, pues, Ok. Entonces, ¿alguna otra duda o pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿No? Bueno, entonces, ya después de esto que tenemos aquí, ya una válvula que fue para otro tipo de aplicación, y ahora miren, estas son esta válvula que tenemos de este lado, esta es una válvula de control, como ustedes pueden ver, tiene su actuador, pero esta válvula de control tiene una característica respecto a las anteriores. ¿Qué característica tiene esta válvula? Tiene una reducción y tiene una expansión o una ampliación. Pero si ustedes observan, esa reducción y expansión que tiene esta válvula para colocarse en la tubería no es una reducción concéntrica, es una reducción excéntrica. ¿Sí? Se cuenta en la parte de abajo, prácticamente la tubería sigue en el diámetro y lo único que se reduce es en la parte superior. Entonces aquí ya tendríamos una aplicación de esas válvulas raras que se encontrar en donde vamos a tener una reducción excéntrica. Entonces también para esta válvula, como nos lo pide la norma la ISA 7501, debemos de hacer el cálculo el cálculo ¿cómo le llaman? El cálculo del factor de correcubería cuando llegamos a tener estas reducciones de los diámetros. Otro punto, si ustedes observan aquí, también tenemos que esta zona que viene acá, todo esto que se ve en color negro, esto es un aislante porque aquí ya están manejando una tubería, están manejando en la tubería un fluido a una temperatura alta. Entonces aquí ya están aislando también esta parte de la tubería y también están aislando el cuerpo de la válvula. Y ya las otras válvulas que tenemos aquí, pues son válvulas, son válvulas de compuerta. Si se dan cuenta en todo lo que es la foto, por aquí se alcanzan a ver otras tuberías en donde todas estas tuberías van aisladas.
todo esto que estamos viendo aquí es una parte de ahora sí, una zona muy pequeña de lo que es un generador de vapor, de los que ya tiene CFE de gran capacidad. Ok, entonces aquí ya tenemos este tipo de válvula y en el otro, ahora sí, ¿qué tipo de válvula sería la que tenemos ahí? En lo que le van pensando qué tipo de válvula es, vean esta parte de aquí. Ahora sí que sin querer salió esta, ahora sí en la foto salió eso, que aquí hacia acá, ahora sí hacia afuera de la pantalla tendríamos un volante como este. Le estamos dando vueltas y aquí en esta ya este es el que va a girar para transmitir este movimiento en esta dirección a este movimiento en esta dirección. Sí, este sería un diferencial. Y estos son mis dos engranes cónicos. Ok, ¿qué tipo de válvula tenemos en esta foto, jóvenes? En la última que apareció. Mariposa. ¿Sí? Es una válvula tipo mariposa, Francisco. ¿Cómo voy a identificar una válvula mariposa respecto a una válvula de bola? Miren, ahora sí, todo esto que está en rojo es el cuerpo de la válvula. ¿Se acuerdan? La válvula de mariposa adentro, ¿qué tiene? Un disco del diámetro de la tubería. Y ese disco solamente va a tener que es movimiento a grados. Abierta, si el flujo va en esta dirección, cerrada. Entonces, ¿cómo van a identificar ustedes este tipo de válvulas? En cuestiones así de dimensiones son las más compactas. Si se dan cuenta, si aquí pusiéramos una válvula esférica, prácticamente ocuparía casi de esta zona de la mitad de donde tenemos este recuadro en rojo a este otro punto. Va a ser una válvula muy grande. Esta es una válvula esférica, es igual de movimiento rotatorio, pero vean solamente el espacio que ocupa. Entonces, cuando ya anden en proceso y vean algunas válvulas más o menos así con estas características, que van a ser las más esbeltas de todas, estaríamos hablando que esta es una válvula de mariposa. Una válvula de mariposa, ¿qué características tiene? Es compacta, una masa más pequeña en comparación con una válvula esférica. La desventaja respecto a una esférica, cuando yo tengo presiones muy altas, no va a haber de otra mejor que poner una válvula esférica que una válvula de mariposa. Siguiente punto, la válvula de mariposa, ¿qué ventajas tiene? Por ejemplo, si en alguna ocasión llegan a haber proyectos así en la parte de generación de energía o ahora sí hidráulica, ahí en las tuberías que son de 1,5 metros, de 2 metros de diámetro, ocupan mucho este tipo de válvulas de mariposa, porque son válvulas que se pueden diseñar para diámetros de tubería muy grande. Entonces, esta de aquí es una válvula de mariposa. ¿Qué otro elemento ven diferente dentro de toda esta foto? El sentido del flujo. Ok, esa es una tubería bidireccional. Entonces, otra ventaja que vamos a tener de este tipo de válvulas es que las podemos utilizar en flujos bidireccionales. ¿Sí? Ok, ¿qué más ven de diferente en esta foto? ¿Los escucho? Que la Y que conecta los tanques tiene una mirilla para ver cómo es el flujo, ¿no? ¿Eso sería una mirilla de flujo? Sí. Ahora sí, esta que tenemos aquí y acá son dos mirillas de flujo. Estas son nuestras FG. Sí, entonces esto ya aquí tenemos, ahora sí vimos lo que es la válvula de mariposa para que ahora
Ahora, si esta va, cuando la vean, les aseguro que rápidamente la van a identificar porque es la que es diferente a todas, ¿sí? Por lo delgado que es. Vimos cómo está la parte del volante que aquí está cubierto. Tiene algo parecido a esto, que son estos dos engranes. Y el otro punto, esta mirilla de flujo. Y bueno, pues la instrumentación que se ve ya ahí de forma normal. Ok. Si seguimos, miren, ¿en dónde también se van a encontrar las válvulas? Al momento de que ustedes lleguen a tener en algún momento interacción con esto que son los trenes o los patines de medición. Este está diseñado o este es un esquemático, no, ahora sí habría que leer toda la norma API de la cual lo tomé para ver ahora sí distancias, qué características hay que considerar, etcétera, etcétera. Pero en general, este patín, aquí lo que nos interesa ver son las válvulas que se van a ocupar. Vean, estas son mis válvulas de bloqueo y voy a tener una válvula ¿en qué? En bypass. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo que me dice? Que puede ser opcional poner un medidor de flujo en este bypass, si es que yo no me quiero quedar sin medición. Entonces aquí yo ya tengo 3 válvulas. Acá yo tengo otras 3 válvulas. Estas 3 válvulas que están aquí nos van a servir para lo que les dijeron en la plática de Emerson de lo de transferencia de custodia. Para que ustedes aquí pongan, hoy cuando vayan a calibrar este Coriolis, en esta parte ustedes puedan conectarse a los probadores, que el probador o probador bidireccional son los elementos que me sirven para calibrar en campos instrumentos de medición de flujo. O la otra, que ponga aquí un patrón viajero. Ese patrón viajero va a ser también un medidor tipo Coriolis, pero que va a tener más exactitud que el Coriolis que yo tengo instalado en campo. Entonces aquí vean, ya tengo 6 válvulas. Siguiente punto. Me dice que es opcional el tener una válvula de control o una válvula check. Y ya prácticamente aquí vean, nada más para poner un patín de medición de flujo, este es para hidrocarburos líquidos, para que ya a alguien le cobren cuánto combustible está ocupando, 1, 2, 3, 4, 5, 6 válvulas mínimo. Y estas 2 opcionales. Entonces, y esto es para una aplicación en cuanto a patines de medición. Este patín de medición que tenemos aquí es para líquidos, como comentamos, y es para el caso de tener un medidor de flujo tipo Coriolis, ¿sí? Y vean, otro punto que aquí nos dice la nota, que todas las secciones de la tubería que voy a bloquear deben de tener una válvula de seguridad o una válvula de relevo. Si es que se me llega a dar la sobrepresión en este punto, pongo mi válvula de seguridad y ya recirculo ese flujo, por ejemplo, a la entrada para que libere yo la presión. ¿Sí? Entonces, esto de aquí nos da la nota, la norma. Pero si se acuerdan, habíamos comentado cuando vimos en quinto semestre la normalidad, que la norma, ¿qué es lo que me va a decir? Toda norma que vaya hacia una aplicación, hacia procesos. Las normas me van a decir que es mi responsabilidad todo lo que con la seguridad de la aplicación de la norma. Ya la norma ahí se deslinda. Ok, entonces tenemos este patín de medición y les puse otro patín de medición que ahora tiene que ver con la parte de un medidor ultrasónico. Si se dan cuenta, aquí en no están considerando la parte de poner un sistema en bypass, solamente tenemos esta válvula de bloqueo. Tengo mis válvulas para calibrar este medidor ultrasónico en campo. Puedo tener también de forma opcional lo que es la válvula de control y mi válvula check. Por ejemplo, ¿dónde pudiera ser que yo tenga esta válvula check? Vamos a suponer que una vez que ya sale de patín, viene y sube el flujo para que entre, no sea, sube el flujo a una determinada altura y sigue su trayectoria. Entonces, a lo mejor cuando yo llego a parar, puedo llegar a tener ahora el flujo inverso. Entonces, ahí es en donde se recomendaría poner este tipo de válvula.
Entonces ya tenemos también la aplicación de válvulas hacia la parte de medición. Y por último terminamos con esta figura o con esta foto. ¿Qué válvula ven? Los escucho. ¿Los escucho o los leo? ¿Válvula de globo? ¿En dónde? En la ¿En dónde, parte de la David? tubería pequeña. No es cierto. No, me confundí, disculpe. ¿Una de 3 vías? Ajá, revelo una válvula de 3 vías. ¿Cuál es, para que ubiques, compañeros? La azul, la que Ajá, trae 2 tubos blancos y uno gris. ajá. Esta válvula que tenemos aquí, esta es una válvula de 3 vías. Pregunta, ¿ya revisaron el link que les envié de esta marca de válvulas? Que les dije que venía bastante información. Ahí en ese link viene cómo operan estas válvulas de 3 vías. Esta válvula de 3 vías, en este caso aquí le llaman una válvula termostática, porque también va a ser la parte de desviar más flujo hacia un lado o hacia otro, dependiendo de la temperatura que yo tenga aquí en el fluido. Ahora sí, todo esto que vemos aquí, este es un intercambiador de calor de aceite lubricante. Lo que ustedes ven en la parte de arriba como tubos, ¿sí? Estos son los tubos aletados, ¿sí? Y aquí se alcanzan a ver otros tubos que solamente se alcanzan a ver, creo que eran 5 más o menos. Estos de aquí, este es otro intercambiador más pequeño, porque si se acuerdan, habíamos dicho que para los aceites lubricantes podíamos tener aceite mineral y aceite sintético. Entonces, no recuerdo cuál es para el aceite sintético y cuál es para el aceite mineral, pero aquí estoy enfriando los dos tipos de aceite. ¿Por qué es necesario enfriar el aceite? Para que siga manteniendo la viscosidad que yo requiero en mi proceso. Y estas dos válvulas, las que comentaba su compañero al inicio, pues estas serían válvulas de bloqueo que llevan ahora sí a través de este tubo y la presión a mis transmisores de presión. Entonces, esta es una válvula de 3 vías. Vean, aquí se alcanza a ver este gabinete que dice GOP. Este es un actuador como el de la primera válvula que vimos, el grandote en azul, pero estos ya son con una tecnología más reciente, pero sigue siendo la misma marca. Entonces, este tiene para operar una válvula operada por gas. Y vean este tanque que se ve aquí. Aquí se le ve como una brida ciega. Esa brida ciega se le llama acceso de hombre o registro de hombre. Aquí es en donde va a entrar alguien a hacer la inspección interna de este tanque. Y aquí arriba se alcanza a ver un poco la parte en rojo. Este en rojo es la válvula de seguridad que tiene este recipiente. Este recipiente ya dentro de esta instalación es un separador. Aquí es en donde va a llegar el gas húmedo, el gas sucio, le va a separar los condensados. ¿Se acuerdan de la válvula que vimos de control de nivel? Es de un tanque de este tipo, de un separador. Y ya la parte del gas ya la va a mandar a los compresores. Hagan de cuenta, los compresores están hacia esta parte, ¿sí? Como si estuvieran hacia ustedes. ¿Sí? Que todo este sistema de lubricación es para los compresores que van a comprimir el gas que llega aquí. Entonces, si se llega a dar una sobrepresión, aquí en la parte de arriba es en donde va a ventear esta válvula de seguridad. Y esta válvula de seguridad no va a dejar salir el gas en esta zona, sino el gas lo va a meter a esta tubería, la que sube aquí, que esta tubería es la de venteo de estación. Si en algún momento se llegara a presentar una condición ahora sí, una condición de emergencia en esta estación, esta tiene un bypass. Ahora sí, hacen el bypass de la estación y todo el gas que tienen aquí, empiezan las válvulas
válvulas alinearse para ventear todo el gas. Y todo este gas nada más van a escuchar un estruendo y cómo va a salir, se va a ver que sale como una nube con una densidad así media rara. Todo ese gas se ventea para dejar en condición segura a esta instalación. Ahí es en donde para que venteen todo ese gas va a entrar la pura programación de puras válvulas nada más on-off. Y ese debe de ser un PLC especial. Ese no puede fallar. Ok, entonces aquí tenemos válvula de 3 vías, o válvula GOP, una válvula de seguridad y válvulas de bloqueo para instrumentos. ¿Dudas, preguntas, comentarios, jóvenes? Los escucho. Entonces dijo que, bueno, que este equipo de aquí es un intercambiador de calor. Y, El que vemos aquí. ajá. Y entonces Sí, es un el que va conectado. intercambiador de calor, Brandon. Es el que va conectado a la válvula azul. A ver, ¿no le escuché bien? Sí, es el que va conectado a la válvula azul, a la de 3 vías. Ajá, sí. Esta válvula termostática va también, en algún momento, si yo tengo el aceite, ahora sí, con cierta temperatura, va también a tratar de hacer una mezcla para mantener esa temperatura. ¿Sí? Y que tenemos aquí, el intercambiador de calor, si yo tengo una temperatura muy alta, no va a haber de otra más que mandar todo ese flujo hacia la parte del intercambiador de calor. Y en este intercambiador de calor, este es un intercambiador de tiro forzado o de aire forzado. ¿Se acuerdan que teníamos un rectángulo y como un ventilador en la parte de abajo? Es este tipo de intercambio. ¿Sí? Aquí arriba son los tubos que hacen el intercambio de calor y aquí abajo, en esta zona por donde estoy poniendo el apuntador, ahí va a tener 2 ventiladores axiales que van a hacer pasar el flujo de aire por los tubos para hacer ese intercambio de calor. Incluso estos ventiladores, ahora sí, llegan a tener por ahí algunos interruptores de vibraciones. Si es que llegan a tener una vibración en exceso, esos ventiladores se manda el palo del compresor, así directo. ¿Por qué? Porque si este ventilador está vibrando, no me va a mandar el flujo de aire suficiente, no tengo el flujo de aire suficiente, no puedo bajar la temperatura del sistema de lubricación. Si la temperatura del aceite de lubricación es alta, la viscosidad es baja y es hacer que no haga la lubricación adecuada y se puede amarrar el compresor y ya valió. Y un compresor de esos tipos con arriba de unos $10 millones. Entonces, por eso es que tienen estos elementos también un interruptor por vibraciones altas. Ok, jóvenes, ¿alguna otra duda o pregunta? Y ahora miren, por ejemplo, para lo del SCADA que les comentaron ayer, todo esto va a un sistema SCADA. Y todo ese sistema SCADA va para la torre de Pemex, el que les mostraron ayer, que está en el edificio B2, piso 7. Ahí es en donde ellos de esta estación no les interesa cómo está, qué temperatura tengo aquí, no. Ellos nada más les interesa saber si esta estación está operando, cuál es el flujo de gas que está entrando, cuál es el gas que está saliendo, cuál es la presión del gas, cuál es la temperatura del gas y a qué condiciones de RPM está operando el compresor. Es lo único que quieren saber. Y ya después, a lo largo de toda la tubería, hay válvulas de seccionamiento de bloqueo que le llaman. Si es que se llega a dar un accidente, esas válvulas son ahora sí están automatizadas para que cierren y no dejar el flujo de gas para que esté alimentando la zona en donde se generó el accidente. Entonces, ahora sí que todo lo que ustedes han estado viendo en los webinars, lo que hemos estado platicando aquí, prácticamente todo suma, señores. ¿Alguna otra duda o pregunta? Profe, en la parte de donde vimos la válvula con las reducciones excéntricas, bueno, la reducción y la ampliación, en esas las veces que llegan a utilizarse podríamos deducir que es por falta de espacio para colocar una ampliación o reducción concéntrica.
Mm, Porque, por ejemplo, ahora, ahí en la foto, ajá, si colocáramos las reducciones excéntricas, perdón, concéntricas, pues no concéntricas, quedaría subiría la el... válvula. Ujú. Sube el actuador y ya no tenemos el espacio para. Podríamos entonces ¿Sí? deducir que la mayoría de las ocasiones es por esta situación. Ujú, por condiciones de espacio, o también sabe por qué, Daniel, por condiciones meramente de propiedades del fluido, porque en algunas ocasiones también lo que hacen, ya esa es parte de la que ustedes no ven, eso es de termodinámica y más de mezclas, ver qué le pasa a la mezcla del fluido o al fluido cuando pasa por una reducción concéntrica y una reducción excéntrica. Hay algunos diagramas que se llaman diagramas de fase, y que esos diagramas de fase se hacen para cuando llevo una mezcla de N líquidos o de N gases, y ya ahí yo veo cómo se comporta al momento de que pasa por una reducción concéntrica y una reducción excéntrica. Hay ocasiones en que me conviene más trabajar con la reducción excéntrica desde el punto de vista de las propiedades del fluido, y otras en que es mejor la reducción concéntrica, que esa es la que mayormente utiliza. Y ya el otro punto, así como usted lo comenta, son condiciones de espacio. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí yo dijera, oye, condiciones de espacio, tengo muchas, pero ya así como ustedes observaron en este tipo de, en en esta foto, pues prácticamente ir hacia arriba ya no tengo el espacio suficiente, o a lo mejor van a decir, si yo la pongo a lo mejor con reducciones concéntricas, mire, profe, el espacio que está, yo creo que sí cabe. Ok, sale, vamos, sí cabe, pero qué deben de considerar también? ¿Se acuerdan cuando esta persona de Icaflor les dio la plática? Que, que armó también un proyecto en la parte de minas desde el hasta que ya se integró todo el proyecto. Un punto que también hay que considerar, y que luego a veces ese punto a bastante gente se le pasa. Vámonos al caso, lo utilizo concéntrica. Mira, te quedó a 1 o 2 pulgadas, no te preocupes, así está bien. Pero ahora esta válvula requiere mantenimiento. Y para darle mantenimiento, los trabajadores que van a requerir espacio para poder maniobrar y hacer lo que tengan que hacer. Entonces, también deben de considerar al momento de que vayan a instalar algún elemento el que ustedes gusten, también tienen que ver la parte de todo lo que les van a pedir de espacio disponible para que ustedes le den el mantenimiento, ya sea a una máquina o le den el mantenimiento a un instrumento, o como en este caso, a un elemento final de control. ¿Sí? Pero 2 puntos que me llevan a que sea concéntrica, excéntrica. Una, así como usted dice, Daniel, es el espacio, y la otra es cómo se comporta las propiedades del fluido al momento de pasar por estas reducciones. Ok, gracias. Que por nada, ¿alguna otra duda o pregunta, jóvenes? ¿No? Ok, miren, entonces ahora, ¿qué les voy a pedir que hagan ustedes? Que revisen la norma ISA en donde vienen los símbolos de los elementos finales de control de las válvulas, y que también revisen dentro de toda esa norma lo que son los actuadores y las válvulas actuadas, todo lo que tiene que ver con la parte de elementos finales de control. ¿Sí? Para que le den una revisada a toda esa parte ya de la simbología que ustedes encontrar ya en los DTIs. Ahora, miren, yo lo único que les diría luego a veces de estos programas de los que el que comentó Revelo y el que comentó también su compañero Brandon, al igual, por ejemplo, luego a veces cuando utilizan el de Office, no recuerdo cómo se llama, Visio se llama, ¿no? Traen simbología para hacer algunos diagramas, pero el problema
o hay un detalle que luego a veces esos programas, su simbología no va para la norma de la ISA. Con eso yo no digo que no los ocupe. Si los van a ocupar, está bien, hay que ocuparlos. Pero verifiquen que su simbología coincida con la parte de la normatividad que les pidan o con la que van a trabajar. ¿Sí? Para que no vayan a tener por ahí de que yo ya llegué con mis DTI y vas para atrás con todos tus diagramas, ¿no? Entonces, vean esa parte, siempre verifiquen que la simbología sea adecuada, sobre todo porque cuando ustedes ya van a dar este entregable, la persona que recibe el entregable revisa todo y son personas tan hábiles que ya saben qué revisar y en qué punto revisar. ¿Sí? Ok, miren, entonces, ya para cerrar en cuanto a la clase del día de hoy, hasta la fecha hemos resuelto 17 problemas. De esos 17 problemas, un problema fue en donde comparamos los métodos. Nos quedan 16. De esos 16 problemas, jóvenes, hay unos que son para líquidos, otros que son para gas y otros que son para vapor. Los que son para gas y para vapor los resolvimos ya sea por el método gráfico, por el método de Anderson o por el método de Dwyer. Entonces, si ustedes resolvieron ese problema por el método gráfico, de tarea para el próximo lunes, para que los vayan haciendo en este fin de semana, hay que resolverlos por los otros dos métodos. Si lo resolví por gráfico, lo debo resolver por Anderson o por Dwyer. Si lo resolví por Dwyer, hay que resolverlo por el método de Anderson y por el método gráfico. Les digo que solamente eso va a aplicar para gases y para vapor. Para el caso de líquidos, la ecuación de Dwyer, la de Anderson, es la misma. Lo único en el caso de líquidos, todos los problemas que resolvimos para líquidos, ahora ustedes los van a resolver nada más por el método gráfico, ¿sí? Que es el diferente en donde debemos andar buscando esos factores. Sí, entonces yo en Classroom les voy a abrir un espacio para esta tarea para que suban esos, de los 17 problemas ya van a quitar el que ya resolvimos aquí en clase y todos los 16 restantes resolverlos por otros métodos. Acuérdense, si es gas y vapor, por dos métodos más. Si es el de líquido, solamente hay que resolverlo por el método gráfico. O el método gráfico hay que calcularlo con la ecuación normal y listo. ¿Sí? Ok. ¿Dudas, preguntas, comentarios, jóvenes? No, profe. ¿No? ¿Ninguna? Ok, entonces el día de hoy aquí le dejamos y el día de mañana vamos a plantear cómo cómo vamos a hacer la práctica para tratar de caracterizar una válvula de las que tienen en su casa. ¿Sí? Ok, jóvenes, si no hay nada más que agregar, el día de hoy es todo. Que tengan buena